La provincia de Tucumán, ubicada en el norte argentino, suele ser conocida por la cantidad de leyendas urbanas que la rodean, aunque en su mayoría, las manifestaciones acostumbran a ocurrir en sus montañosas y áridas llanuras. También las hay en sus campos y fincas. De eso trata la siguiente historia, la cual resultará tan espeluznante como inexplicable. Todo comenzó cuando el cuidador de una plantación de cítricos padeció una velada de espanto y terror, pues situaciones demasiadas extrañas comenzaron a perturbar su tranquilidad en la noche, logrando que desde entonces jamás quisiera regresar a la finca. La historia nos narra que el hombre acababa de tomar su turno como cada noche. Hacía frío y desde el cielo no dejaba de lloviznar. Pese a ello, decidió realizar su primera recorrida, encontrando finalmente todo en óptimas condiciones. No obstante, cerca de la medianoche escuchó ladrar a los perros de la finca. La situación lo sorprendió. Entonces tomó una linterna, su rifle de aire comprimido y se dirigió a verificar qué sucedía. A simple vista no observó nada extraño, así que después de deambular en la intemperie, decidió volver a la casilla. La noche continuó lenta y muy de a poco el sueño comenzó a ganar su partida. Entonces decidió prepararse un fuerte café negro. Pensó que tal vez la infusión un poco le ayudaría. Sin embargo, pasadas las 2 de la mañana, los perros lo volvieron a despabilar cuando comenzaron a comportarse de forma extraña. El sereno volvió a salir de recorrida y a pesar de que los animales acostumbraban a ir con él, esta vez se inquietaron y se negaron en hacerlo. Es más, se escondieron nerviosos en el interior de la casilla. Todo se veía muy raro. No obstante, el hombre regresó a su puesto sin novedades. Se encontraba tranquilo, aunque en el fondo sabía que algún furtivo animal merodeaba en los limoneros. Las horas continuaron. Faltaba poco para el amanecer. A esa altura los perros se habían tranquilizado. Parecía que el turno terminaría en calma, pero de repente, embravecidos los canes comenzaron a ladrar, aunque esta vez parecían estar atacando a alguien. De inmediato, el sereno se escabulló con rifle en mano hacia las plantaciones. Allí en un rincón pudo ver a los perros encarnizados de rabia. ¿Quién anda allí?, exclamó nervioso, mientras se acercaba en dirección a los árboles. «¡Hable, carajo!», volvió a gritar, pero de igual manera nadie respondió. En ese momento, los animales comenzaron a comportarse algo erráticos. Se movían de un lado para el otro, parecían perdidos, mientras aullaban desconsoladamente sin parar, hasta que finalmente huyeron despavoridos hacia la casilla. Convencido que se trataba de algún depredador, el hombre se adentró en lo profundo de la quinta y mientras avanzaba, le pareció distinguir una risa macabra. Por unos segundos pensó que la adrenalina y el miedo le habían jugado una mala pasada, pero enseguida, otra carcajada tétrica y atemorizante retumbó en la lluviosa madrugada. Ahora sabía que no se trataba de ningún animal. El sereno empezó a sentir un escalofrío que recorría todo su cuerpo. Claramente presagiaba que algo peligroso se escondía entre los limoneros, hasta que de pronto percibió un olor nauseabundo, como si allí hubiera un animal muerto. Sin embargo, a los pocos segundos comenzó a escuchar pisadas a sus espaldas. Eso lo alertó, pues era evidente que alguien caminaba rápidamente entre las plantas. «Basta, deje de molestar. Estoy armado y no voy a dudar en gatillar», gritó desesperado, pero un sinfín de carcajadas como respuesta atormentó aún más su velada. Asustado comenzó a iluminar en todas las direcciones, y a pesar de que los ruidos se escuchaban cada vez más claros, al alumbrar, allí no había nada, por lo que giraba la linterna totalmente en vano. Solo podía verse él y un gato enmarañado que solía aparecerse en las madrugadas. Hasta que sin darse cuenta, se percató de lo mucho que se había alejado de su puesto, y fue justo allí que alguien le chistó 3 veces por su retaguardia. La situación lo dejó perplejo, pues podía sentir un tibio aliento que brotaba desde su nuca y le llegaba hasta lo bajo de su espalda.
Luego, otra vez escuchó la risa macabra susurrando. Rápidamente se dio la media vuelta, esperando encontrarse con lo peor, pero allí no había nadie ni nada. Desesperado regresó porque entendía lo que estaba sucediendo y sabía que ese presagio que tanto lo había perturbado no significaba nada bueno. Intentó buscar al gato, pero no pudo encontrarlo, mientras que en la lejanía oía a los perros llorar como lobos, pero lo más extraño fue que en su vida pudo ver un enorme pájaro con rostro humano sobrevolar los limoneros. Eso lo aterró tanto que solo atinó a gritar como un loco y correr llorando sin parar. El sereno terminó encerrado en su garita con su radio a todo volumen. El gato y los perros aparecieron muertos en avanzada descomposición. Además, encontraron cientos de limones putrefactos dispersos por todo el predio. Nadie, ni siquiera los dueños, lograban entender qué había pasado, todo menos el sereno, quien desde aquella noche sigue fervientemente afirmando que algo fuera de este mundo merodeó amenazante sobre los cielos de la finca. Mi abuelo materno desde joven fue un hombre de campo y trabajo. Se crió en la zona rural de la ciudad de Crespo, a tan solo 30 kilómetros de Paraná. Tuve la enorme suerte de acompañar sus últimos años, pasando tiempo tanto con él como con mi abuela. Tardes enteras escuchando sus historias, mientras tomábamos esos mates amargos que tanto hoy se me han apegado. La nostalgia de recordarlos me traslada en el tiempo y me hace rememorar una tenebrosa anécdota que él siempre me contaba. El día había sido de arduo trabajo en el campo. Hacía calor y los mosquitos no daban tregua alguna esa noche. Mi abuelo, un jovencito de 17 años por aquel entonces, se preparaba para irse a la cama. Estaba cansado y temprano a la madrugada tenía que ordeñar las vacas. Estaba un poco molesto porque había discutido con su madre, así que se fue a dormir sin cenar. La velada estaba en calma, hasta que los intensos ladridos de los perros irrumpieron la noche. Él se levantó, salió y observó a los animales inquietos. Pensó que podría ser un ladrón, pero allí no se veía nada. Al regresar llamó su atención la actitud de los perros, los cuales dejaron de ladrar y comenzaron a sollozar asustados. Si bien era extraño, le restó importancia a la situación. No obstante, regresó a su dormitorio para intentar dormirse de nuevo. Justo allí comenzó a escuchar un susurro extraño, como si alguien intentaba hablar desde el otro lado de la ventana. Encendió la luz y volvió a levantarse, pero mientras lo hacía, observó una sombra acercarse hacia la puerta. Segundos después, fue testigo de lo más aterrador que le pudo suceder en la vida, la aparición del mismísimo diablo. Él siempre lo describió de la misma forma: un hombre con capucha negra que al revelarse enseñaba un rostro de color rojo, 2 curvadas astas en la cabeza, ojos negros y un largo bastón de madera en su mano izquierda. Mi abuelo se llenó de terror y solo atinó a cubrirse con la cobija hasta la cabeza. En ese lapso escuchó pasos como pisadas de caballo y luego una profunda respiración cerca de su rostro. Después de eso, no se escuchó más nada. Al día siguiente no podía levantarse, es que en realidad nunca se había dormido, pero al quitarse las frazadas, ya no había nada. Una historia extraña y difícil de explicar, pero cada vez que la contaba, la narraba exactamente igual. Esta otra historia, si bien suena muy disparatada, tuvo mucho eco en mi región, allá por el año 2016. El extraño hecho sucedió en Puerto Ruiz, una localidad del departamento Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Es un paraje que se ubica sobre la costa derecha del río Gualeguay. Allí fue donde ocurrió esta rara situación que pocos creyeron. Cuenta un paisano que una noche sin luna, merodeando el monte entrerriano, se topó con un enorme carpincho. Para quien no lo conoce, se trata de un animal autóctono del litoral argentino.
similar a un roedor, pero grande como un perro. En fin, ni bien lo divisó intentó darle caza, pero el escurridizo animal escapó. A escasos metros intentó otra vez atraparlo y nuevamente el carpincho lo volvió a eludir. Pasados unos minutos lo observó salir de un matorral, pero atónito quedó al verlo cambiar de forma. Ahora se había convertido en un zorro gris, un depredador de la zona. Generalmente cuando en el campo llueve en exceso, suelen formarse tajamares o pantanos lodosos, y en uno de estos, el animal logró escabullirse y ocultarse. El paisano de igual manera lo persiguió cuchilla en mano para asesinarlo, pues de niño solía escuchar muchas historias y leyendas sobre extrañas apariciones en el monte. Algunas de ellas contaban que las brujas podían cambiar su apariencia y convertirse en animales, pero lo que este hombre iba a vivir sería mucho peor. Continuó detrás del zorro por varios minutos más, hasta que de repente el animal volvió a mutar, convirtiéndose esta vez en un ser pálido de extensa cabellera, ojos oscuros y uñas extremadamente largas. Este ser se veía abominable, pero eso no acobardó al paisano, quien comenzó a gritarle barbaridades al monstruo. Al escucharlo, la criatura atacó con sus afiladas uñas sobre el cuello del campesino, logrando lastimarlo. Pero a pesar de ello, el hombre alcanzó a clavarle su cuchilla en varias partes del cuerpo, dejándolo bastante malherido. Finalmente, al correr de unos minutos, la criatura comenzó a escupir sangre y mientras caía pesadamente sobre las hierbas, murió. Olía tan mal que parecía estar podrida por dentro, pero lo que sucedería después es muy difícil de explicar. Un portal de fuego se abrió en medio del monte y desde su interior aparecieron demonios en forma de niños y otro con silueta de mujer. Los pequeños estaban tan delgados y hambrientos que desesperados comenzaron a comerse a la criatura que yacía muerta. Luego el portal se cerró y la noche sin luna volvió a su calma, tal como estaba. A pesar de ello, este pobre hombre fue tratado como loco y muchos en la actualidad lo acusan de borracho mentiroso. Sin embargo, pocos pueden explicar lo que hasta el día de hoy orgulloso lleva marcado en su cuello, la cicatriz que le dejó como recuerdo Mandinga, aquel día que él le sentenció su muerte. Nos encontrábamos con mi primo Federico sentados en el banco de una plaza. Era de noche y hacía mucho frío. Cerca de allí se encontraba la gasolinera abandonada, justo en el kilometraje exacto donde nacía la carretera estatal y moría la calle principal. En ese lugar, bien al frente de ella, se ubicaba el sembradío de maíz más extenso de la zona. De repente, me pareció ver algo que se arrastraba hacia el alambrado. Reconozco que en un principio llamó mi atención, pero como había bebido demasiado, pensé que solo era efecto del alcohol, aunque a los pocos minutos fue Federico quien se percató de la extraña presencia y créanme, él estaba absolutamente sobrio. Pese a ello, lo que veíamos no tenía sentido, pues eso se arrastraba de un lado al otro del maizal, aunque a diferencia de hoy, ahora se paraba y quedaba erguido. Pensamos que podría ser un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil vislumbrar de qué se trataba. No obstante, al correr de los minutos desapareció, mientras con Federico nos mirábamos de reojo tratando de mantener la calma, pero de repente sucedía otra vez. No podíamos creer lo que veíamos. Esa cosa se acercaba hasta la mitad de la carretera y se regresaba. Varias veces lo hizo, hasta que finalmente se dio media vuelta y se internó en el maizal. Pasaron alrededor de 20 minutos y no volvimos a verlo más. Entonces decidimos ir a investigar. No les voy a mentir, sentía demasiado miedo, pero envalentonado por el alcohol, sumada a la insistencia de mi primo, nos acercamos al lugar. En un principio no vimos nada, solo las chalas de los choclos que se mecían en un repentino ventarrón. Eso nos inquietó,
Entonces regresamos a la plaza y allí en ese instante volvió a aparecer, pero esta vez dirigiéndose directo a nosotros. Sentí tanto terror que comencé a correr como un loco, pero a los segundos noté que Federico no lo había hecho. Giré mi cabeza elevando mi vista y lo observé cara a cara enfrentando a esa cosa. Regresé desesperado para ayudarlo y lo que vi no tenía demasiada explicación. Se trataba de un sujeto de polera y pantalón, ambos de color negro. Tenía unos ojos profundamente hundidos, el cual era tan pálido que parecía un cráneo esquelético. El idiota de Federico intentó tocarlo, pero su mano traspasó por completo al sujeto. Eso me traumó. Dios mío, esa cosa era un fantasma. Ahora sí, los dos salimos a toda prisa de aquel lugar. Recuerdo correr como pocas veces lo hice en mi vida, hasta que al fin llegamos a la casa de mi tía y en un santiamén estábamos acurrucados bajo las sábanas. No puedo explicar el terror que sentí aquella noche en el maizal. Los meses pasaron, faltaba poco para medianoche y estábamos otra vez sentados en esa plaza frente al campo de maíz. Era la primera vez que volvíamos después de aquella traumática noche. Jamás hablamos del tema con nadie, ni siquiera entre nosotros. En ese momento no nos decíamos ni una sola palabra. Simplemente se trataba de fumar cigarro tras otro, sin perder de vista el maizal. Hasta el día de hoy no comprendo qué rayos hacíamos ahí, pero de alguna forma teníamos que superarlo, pues desde aquella noche el propio infierno estaba invadiendo nuestras vidas. Entonces solo quedaba una cosa por hacer: creer nosotros mismos que el fantasma nunca existió, aunque aquello jamás sucedió. Pasada la medianoche, el ente reapareció, y como una serpiente reptaba desde el medio del maizal, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Mi cuerpo quedó entumecido, ni siquiera podía moverme. Grité, lloré, hasta me oriné, pero nada de ello impidió que este cadavérico ser me mire directamente a los ojos. No obstante, escuchaba a mi primo gritar desesperado. También podía distinguir la voz de mi tía y sobre todo la de mi madre, pero no lograba reaccionar, estaba perdido. De pronto, sentí mi cuerpo tornarse cada vez más pesado. Mi pecho se oprimía al punto de no poder respirar. Luego, otra vez escuché voces y un extraño sonido, como si se tratara de una alarma o sirena. Después empecé a sentir un ardor en mi pecho, similar a descargas eléctricas, y luego de eso no sentí más nada. Solo oscuridad y el silencio absoluto. Bueno, eso fue hasta hoy que al fin pude despertar. Aunque parezca ilógico de comprender, mi situación es un poco extraña. Me encuentro perdido en un campo de maíz. Hace horas voy de un lado al otro y aunque suene raro, no entiendo por qué me cansa tanto caminar. Así que opté en arrastrarme entre las hierbas y así les aseguro que se siente mejor. En este lugar no hay nada, solo se oyen ruidos de vehículos, pero por más que lo intente nunca puedo llegar a ellos. Aunque lo más extraño es ese espejo que se ubica en medio del maizal. Cada vez que paso frente a él, veo el rostro del cadavérico fantasma. Me resulta repugnante, pero bueno, no tengo otra opción y soy consciente que debo superarlo para escapar de aquí. No obstante, horas después podía verse a Federico llorar desconsolado frente a un ataúd. En su interior reposaba el cadáver de un sujeto, el cual vestía polera y pantalón marrón, mientras que sus ojos podían notarse bastante hundidos. El acongojado joven no dejaba una y otra vez de repetir lo mismo. «Eras tú, primo, el fantasma del maizal, eras tú». Al parecer, aquella extraña noche, Federico y Jorge estuvieron cara a cara con su futuro. La primera vez solo fueron advertidos, por lo que ella les otorgó una segunda oportunidad. Pero los primos no hicieron caso y regresaron al maizal. Entonces la muerte decidió por uno entre los dos, quedándose finalmente con Jorge. Por ende, mientras el muchacho corría desesperado aquella noche, sufrió un dolor punzante en el pecho, cayendo desvanecido a escasos metros del maizal.
Jorge acababa de sufrir un fulminante paro cardíaco que lo mantuvo un año en coma, hasta que finalmente murió. El día de su funeral, todos podían ver aquel deteriorado rostro, el mismo que según Federico, era idéntico al fantasma del maizal.